Bueno, buenas noches. Le damos la bienvenida, como cada 15 días, los días martes, a la psicólogo Adriana Johnny, quien hoy nos acompaña en otra sesión más de nuestro programa Soporte entre Pares, esta vez haciendo una presentación sobre la migración y los hijos más pequeños, los adolescentes, los niños, las niñas, pero bueno, ya para eso tenemos a la psicóloga Adriana Johnny con nosotros para que se extienda en el tema. Y como siempre te digo, Adriana, sabes que el espacio es tuyo y bueno, ansiosa de escuchar lo que tienes para comentar y compartir con nosotros hoy. Bienvenida y gracias. Gracias a ti, Niurka. Buenas noches a todos, buenas tardes, noches. Bueno, hoy les traigo un tema importantísimo, como todo lo que hemos compartido acá en Soporte entre Pares, hablar de los pequeños, cuando les toca a los niños vivir el proceso migratorio. Ellos, igual que nosotros los adultos, presentan muchos cambios, son migrantes igual que nosotros los grandes, con manifestaciones diferentes y con desafíos, diría yo, más grandes a pesar de ser los más pequeños. Y vamos a ver por qué. Porque todos esos cambios que enfrentamos los migrantes cuando decidimos salir de nuestro país por las razones múltiples que tenemos, eh, quizás no nos encontramos con tanta vulnerabilidad a pesar de que estamos vulnerables en nuestro proceso, pero los niños enfrentan una doble vulnerabilidad. Ya vamos a conocer o saber cuál es esa doble vulnerabilidad. Hoy les traigo el tema. Como siempre, utilizo muchas imágenes tomadas de caricaturistas, tomadas en la web. Yo soy muy visual y me gusta, pues, en mi narrativa, traer esas imágenes que sirven como metáfora, y que a veces nos ayudan a recordar más, ¿no? Este, bueno, vamos a hablar un poquito sobre cómo son los cambios, cómo es ese proceso en los más pequeños de la casa y en los no tan pequeños, porque aquí incluimos los adolescentes, en el proceso migratorio. Como siempre lo presento en las láminas, la migración es un proceso complejo, caleidoscópico, em, que está envuelto entre la subjetividad, la intersubjetividad. Cada migrante experimenta situaciones parecidas y otras no, otras muy personales, muy idiosincráticas, y que hoy día está ya reseñado y muy estudiado, sigue siendo muy estudiado, tiene un gran impacto en la salud mental y emocional de las personas que lo viven. La migración puede dar supervivencia frente a los problemas económicos, es uno de los factores principales por la que muchos grupos migratorios deciden movilizarse. Y porque sin duda alguna ofrecen oportunidades a las personas, a la familia y a sus hijos, pero también los puede volver a los más pequeños, como les comenté, más vulnerables. Cuando las familias cruzan las fronteras en situación irregular, porque hay muchos tipos de migración, vamos a centrarnos un poco, a pesar de que yo describo un poco, pues quizás las que tienen muchísimo más impacto, los niños que viven mayor impacto y vulnerabilidad en la clasificación de los grupos migratorios. Hay muchos tipos de migraciones, ¿no? Pero en particular aquellos niños que están más vulnerables a los peligros, la migración de forma irregular. A su llegada al lugar del destino, los niños suelen verse excluidos, la mayoría, de los servicios sociales básicos, tales como la educación, el acceso a la educación, el acceso, lo más importante, a la identidad, poder tener una identificación, bien sea en el país de tránsito o en el país de acogida, atención de salud, la atención sanitaria, lo que incrementa más el riesgo a la explotación y al trabajo infantil. No se habla mucho, pero las cifras son alarmantes de la cantidad de niños a nivel de todo el planeta Tierra que están en un alto riesgo, en una alta vulnerabilidad por los procesos migratorios.
Traigo esta caricatura de Pinila, que yo sé que impacta. De hecho, estuve varios minutos pensando si la ponía o no la ponía, este, porque es muy dura verla, ¿no? Este, pero hay muchos niños que no son caricaturas como esta imagen de Pinila, ¿no? Son niños que han tenido que atravesar situaciones muy duras, muy difíciles, este, con sus padres o a veces solos o a veces con alguien que los ayude para llegar al lugar de destino. Los niños y niñas y adolescentes migrantes son todas aquellas personas extranjeras que no han cumplido aún los 18 años de edad, que se encuentran en fronteras con intención de ingresar o en el territorio nacional con intención de permanecer o residir. Como les expliqué, pueden ser estos flujos de personas de niños y adolescentes que se encuentran en tránsito o ya van en camino al país que intentan residir o llegar. Se considera que los niños, niñas y adolescentes migrantes se encuentran en una perspectiva de género en doble situación de vulnerabilidad. ¿Y por qué de género, no? Bueno, porque son niños que por ser menores de edad no se pueden valer por sí mismos, legalmente necesitan un representante, un tutor, un custodio. A eso es lo que se le llama la doble vulnerabilidad. La primera vulnerabilidad que enfrenta el niño migrante en una situación particular o tan sentida y tan impactante que es una realidad como es la migración irregular, es su edad. No puede valerse por sí mismo. Necesita un adulto que lo represente, lo cuide y lo proteja. Y la segunda vulnerabilidad es su condición de migrante, que esa la tenemos todos, incluyendo los que tenemos la mayoría de edad. Entonces vemos ahí en esa imagen que impacta mucho, pero es muy real, de esos desafíos y esa terrible vulnerabilidad en que se encuentran los más pequeños cuando pues acompañan o deciden, bueno, no lo decide, un niño no decide emigrar. Detrás de esa decisión generalmente hay otras intenciones de otros adultos, entre ellos los padres o el grupo familiar, de que el niño se movilice. Seguimos. Todos pensamos que esta es la condición ideal en que los niños migran, ¿no? Acompañado de mami, de papi, agarradito de la mano, bien protegidito, con su mochila, con las poquitas cosas que se le permita ese viaje a realizar, pero no siempre es así. No siempre ese niño migrante o ese adolescente está bajo la protección de sus padres, de sus cuidadores o de su familia. Y aquí vemos, eh, la clasificación es muy amplia, ¿no? Yo traje quizás lo que más hemos nosotros compartido en las sesiones y lo que más tienen relación a la migración de nosotros como venezolanos. Se presenta los niños y niñas adolescentes no acompañados. Son aquellos niños, aquellas personas que no están acompañadas por sus padres u otros familiares que no están a cuidado de un adulto al que por ley o costumbre corresponde esa responsabilidad. Y, y lo vemos, a veces nos cuesta mucho entender, esto pasa, ¿sí? Esto pasa. Madres que mandan con los coyotes o con los traficantes o con algún conocido para que ese niño se reúna con el papá o con la mamá, en el caso de que esté en el país de, de, de recibimiento, o a veces sencillamente los mandan solitos, sin ningún familiar que los reciba en el otro lado de la frontera, solamente con el deseo de que ese niño tenga más oportunidades. La siguiente clasificación son niños y niñas adolescentes separados. Son aquellas personas o aquellos niños, aquellos menores de edad que han sido separados de sus padres u otros adultos que por ley o costumbre se encuentran a su cargo.
Estos son niños que no están con su mamá, no están con su papá y son trasladados a otras fronteras. Y esto es un punto muy, como muy sentido, porque aquí entra como mucho a qué discutir y debatir con el tema de trata de personas. Los niños y los adolescentes son la población más vulnerable a ser traficados, con tratas, ¿no? De ser usados, abusados, puestos en trabajo forzoso. Entonces son estos niños que a veces son separados de sus padres, son raptados o sencillamente por algún convenio, pues son separados de sus padres biológicos o sus padres de crianza y pues pasan la frontera o son pasados por la frontera. Tenemos el siguiente grupo que son refugiados acompañados de otras personas adultas, incluyendo las personas pues, de su grupo familiar, ¿no? Entonces son aquellas que han huido de sus países de origen porque su vida, su seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos y otras circunstancias que hayan perturbado su condición de orden, ¿no? Entonces, vemos muchísimo, no solamente los vemos en nuestro caso, los venezolanos, sino a nivel mundial, en países donde hay conflictos de guerra o conflictos bélicos, en países donde las condiciones de subsistencia, de sobrevivencia son muy precarias. Vemos desplazamientos de muchos niños con o sin su familia. Y tenemos el otro grupo que son los niños solicitantes de asilo. Y uno dice, niños solicitantes de asilo también, no solamente los adultos. Son aquellos que han solicitado el reconocimiento del estatus de refugiado o refugiada, pero cuya petición aún se encuentra pendiente en resolución. Esos son los grupos como más característicos que posiblemente nosotros hemos escuchado, hemos sabido, hemos tenido alguna información, porque lo hemos visto en las redes sociales, porque ha sido algún familiar o algún conocido cercano que pueda estar en una situación parecida a esta, ¿no? Inclusive el año pasado tuvimos varios participantes, este, pues, que les tocó ingresar acá a territorio americano, veniendo de la selva de Panamá, por el tapón del Dairén. Y tuvimos testimonios muy fuertes, muy difíciles, incluyendo, pues pudieron compartir sus preocupaciones, porque la gran mayoría migraron con sus hijos, sus niños, iban en ese recorrido pedestre, este, con la esperanza y con el sueño de tener una vida mejor. Bueno, seguimos. Les traigo esta lámina, no la voy a leer toda, la voy a dejar allí, más bien la dijo como reflexión un poco, porque son muchas las organizaciones, son muchas las coaliciones de países, eh, son muchos los esfuerzos que se hacen en materia de protección a los derechos de los migrantes y en particular de los niños sin compañía. No se habla mucho de esta migración, pero si vemos las estadísticas son alarmantes. 300.000 niños viajaron sin compañía y eso no es fecha reciente. Podemos más o menos pensar cómo esas cifras han podido incrementar. Entre el 2015 y 2016, estas son estadísticas de una organización en México. Sabemos todos los desafíos que en frontera mexicana, americana, Estados Unidos y México enfrentan diariamente el tema migratorio, Centroamérica también. Entonces, hay muchas organizaciones que desde hace muchos años están trabajando para la protección de los niños migrantes, sobre todo niños migrantes y compañía. Aquellos niños que les describí, que los padres los dejan a manos de segundas o terceras personas o inclusive desconocidos, o los niños caminan en el desierto solos, siguiendo ese mandato de esos padres de que van a llegar pues a un lugar maravilloso y especial donde van a tener más oportunidades sin saber que no es nada cierto.
si bien otros países pueden presentar mejores oportunidades para los niños migrantes, esta situación tan irregular que vulnera el primer derecho fundamental de los seres humanos, el derecho a la vida, bueno, expone a los más pequeños, ¿no? ¿Por qué viajan solo los niños? Se cree que tienen más posibilidades de conseguir asilo. Deseo de reunirse con algún familiar del otro lado de la frontera. Mejorar su nivel de vida trabajando. Y no se habla también de que muchos niños migrantes en los cruces fronterizos o cuando llegan al país de destino, eh, trabajan, son explotados laboralmente. No solamente aquí en América, eso sucede en todas las partes del mundo, en Europa, Asia. Este, es alarmante la situación de riesgo que presentan los más pequeños. Escapar de la violencia familiar o la explotación de sus países de origen. ¿A qué se enfrentan estos niños migrantes sin compañía? Al tráfico humano, a la explotación sexual y laboral, violaciones a la integridad física y a sus derechos humanos, el primer derecho, como les comenté, el derecho a la vida, accidentes y hasta la misma muerte, al maltrato institucional en su proceso de repatriación. Y uno de los desafíos más grandes es que la mayoría de estos niños viajan sin documentación. Muchos solamente dicen su nombre y muchos, si son pequeños, si son niños pequeños, no recuerdan o no saben cuál es su apellido. Entonces, el primer gran desafío es poder identificar o dar una identidad a ese niño que viaja solo. Organizaciones internacionales para la migración, pues, y otras de protección a la infancia y a la niñez, pues tienen muchos años trabajando arduamente y educando y trabajando en cruces fronterizos, de entre ellos, no por poner una, pero la que más está visible y que podemos conseguir mucho material, ACNUR, a nivel mundial, para proteger los derechos y estos aspectos de vulnerabilidad, no solamente de los migrantes adultos, sino también de los niños. Según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, el número estimado de personas de 19 o menos años que viven en un país distinto a aquel que nacieron pasó de 29 millones entre 1990 a 40.9 millones para el año 2020. Ya vemos un incremento, no el doble, pero bastante significativo. Para el 2020, los niños migrantes de 19 o menos años de edad representaban el 14.6% de la población migrante total y el 1.6% de todos los niños en el mundo. Entonces, son cifras que no están muy lejanas a la fecha de hoy. Según la Organización Internacional de Migraciones, se estima que en la región, en nuestra región, América Latina, existen más de 258 millones de migrantes internacionales. De el total, el 14% son niños, niñas y adolescentes y jóvenes menores de 20 años que han sido forzados a migrar debido a la violencia, a la guerra, a la pobreza, a las faltas de oportunidades en sus países de origen. Y me gustó mucho esta lámina por los colores. Si vemos este movimiento migratorio que representa, pues, eso, vemos estos niños en colores, ¿no? Cómo salen entre la figura y el fondo, estos niños, ¿no? Que también se mueven, no sabemos si con sus padres o personas no conocidas, pero estos niños están buscando también oportunidades, ya sea en lo económico, en lo educativo. Muchos de estos niños se movilizan para reunirse, bien sea con esa mamá o con ese papá o con un hermano mayor o con un abuelo que ya está del otro lado de la frontera. Este,
muchas situaciones como cambios en el medio ambiente, situaciones de desastres naturales, y los vemos siempre cuando aparecen en las noticias, pero no se reseñan qué pasa después de los tsunamis, los tornados. Sí, internamente aquí en América también cuando pasa un desastre natural, la gente se migra, se muda de ciudad, se muda de estado, ¿no? Se pueden imaginar en otros países donde la situación es mucho más extrema, donde las condiciones de vida son muy adversas. Es uno de los motivos también que empuja el deseo de que ese niño tenga más oportunidad en otro lugar, ¿no? Efectos del crimen organizado, los secuestros, eh, bueno, estas situaciones tan desastrosas que vemos, ¿no? Del terrorismo, desastres naturales, abuso familiar o la pobreza extrema, son factores de gran empuje para que los niños migren. Ser transportados en el contexto de una situación de explotación, incluida lo que es la trata infantil, ¿no? Eso es uno de los grandes riesgos que todo niño migrante eh, sin sus familiares está expuesto. Huir de su país, las persecuciones de vida, la seguridad, la libertad, las amenazas por todas las manifestaciones, las distintas formas de violencia generalizada, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos. Bueno, todas estas situaciones muy lamentables son como los factores más centrales o los factores que más están vinculados a por qué los niños migran en estas condiciones tan adversas. Eh, abajo tiene la reseña, no sé si se ve bien en la presentación, pero el material va a estar completo. No los voy a leer, los voy a dejar allí. Pero eh, me llamó poderosamente la atención leer estos testimonios de estos niños migrantes. Son niños migrantes de Ecuador, Quito, tomado de una organización, una ONG que trabaja en pro a los derechos de los niños. Y traigo la imagen del muro que divide la frontera de México con Estados Unidos, porque hay un niñito mirando del otro lado. No sabemos de qué lado está, pero sin duda alguna está tratando de tener algún acercamiento o alguna esperanza a través de ese muro, ¿no? Y sí, los niños se ven grandemente afectados por esa separación de la migración e inclusive cuando no de forma voluntaria, no lo deciden, sino se ven objetos de desplazarse de un país, de su país de origen al país que los va a recibir o el país que ellos piensan que se van a reunificar, ¿no? Por ejemplo, el testimonio de una niña de 12 años. Yo le vi a mi papá cuando tenía 1 año, luego solo por foto. No sé si está muerto, pero sé que me quiere. Son verbatim muy impactantes porque detrás hay un deseo enorme de ese niño, ese adolescente, de tener más oportunidades en el proceso migratorio. Pero siempre hay esa esperanza, siempre ese deseo de, a pesar de que es difícil la migración, el proceso, el tránsito de la migración, siempre en los testimonios de los niños, como en nosotros también los adultos, hay un deseo muy grande de oportunidades, de posibilidades, de una mejor vida, de encontrarse con un familiar que tiene muchos años, que no ve, que no abraza o que posiblemente no conozca. Pero el valor de la esperanza es lo que sostiene a muchos niños y a muchos adultos que se enfrentan a una situación tan difícil como es la migración irregular. Entramos un poquito, o entro yo un poquito a compartir cuáles son esos indicadores
de afectación emocional en un niño cuando es migrante, cuando se convierte en un niño o una niña o un adolescente migrante. Cuando el niño se siente triste, a menudo, y eso lo vemos más cuando el niño es muy pequeño, ya cuando el niño está entre los 10, 11 años, que puede expresar mejor las emociones, que puede tener la capacidad de simbolizar y darle nombre a sus estados emocionales, pues ciertamente lo actúa menos. Pero cuando el niño pequeño se siente triste, no es capaz de poner en palabras lo que está sintiendo, lo que está experimentando. Por esta razón, muchos papás, muchos maestros, muchos cuidadores, nos encontramos con tantos cambios en el comportamiento y en el estado anímico de ese niño. Y a veces no lo entendemos. Pensamos que el niño eh, a lo mejor quejumbroso, o el niño está haciendo una pataleta, o el niño sencillamente quiere llamar la atención, o sencillamente pues, muchos dicen este niño no está como bien educado, pero eso se queda corto para entender un poco que detrás de todos esos cambios de comportamiento, muchos disruptivos, muchos no son fáciles de entender, hay detrás una importante carga emocional que el niño no puede poner en palabras. Ese es el trabajo de los que trabajamos con niños, vaya la redundancia, poder identificar, poder traducir eso que es incómodo o molesto en él como emociones y sentimientos que el niño no es capaz todavía de simbolizar y de expresar verbalmente, pero lo manifiesta. También debemos considerar que en el proceso migratorio, que ya sabemos que trae sus desafíos para todos, los más grandes y los más pequeños, también se dan otros cambios. No es solamente hablar del duelo migratorio, de eso que dejamos y de ese proceso de desarraigo y de la aculturización, todo eso que tenemos que ir aprendiendo en el proceso, sino también en el proceso migratorio los niños experimentan los cambios de vida, los cambios continuos, como por ejemplo las mudanzas. No se habla mucho, pero los migrantes nos mudamos mucho. Tenemos en ese proceso de ir ajustándonos, adaptándonos, tenemos que a veces movilizarnos, no llegamos, no todos llegan al lugar y hacen vida en ese lugar, se tienen que desplazar, mover, buscar más oportunidades. Y obviamente si las decisiones vienen por parte de los padres o sus cuidadores, pues los niños tienen que seguirlo, ¿no? Entonces la mudanza de la casa, de la ciudad o del país, ya es un cambio importante en la vida de ese niño. El cambio de escuela, el nacimiento de una hermana o un hermanito, es un motivo maravilloso de celebración, pero un niño lo recibe con un impacto importante. Otro de los factores, el maltrato o las experiencias de acoso escolar. No se habla mucho de eso, pero a veces muchos niños que bien tienen la gran limitación al comienzo de no manejar el idioma o no entenderlo, tienen que aprenderlo, igual que nosotros los adultos, a veces se ven excluidos de las actividades sociales o son blancos de segregación o rechazo por parte de sus pares o otros niños que no hablan el mismo idioma nativo. Enfermedad de algún miembro del grupo familiar, eso también puede suceder en el proceso de ajuste migratorio. Alguna aparición o dolencia o enfermedad en ese niño. El divorcio, las crisis de pareja, que después más adelante vamos a desarrollar Liliana y yo algo vinculado a esto, ¿no? En muchas parejas, muchas relaciones se ven limitadas o se ven agudizadas o inclusive se distancian o se separan durante el proceso migratorio. Dificultades económicas que pueden estar afectando también al grupo familiar y pues quizás como más impactante para un niño que alguno de sus padres o ambos
tengan algún trastorno o estén presentando alguna sintomatología psicológica o psiquiátrica, ¿no? Producto de todo este proceso que sabemos que eso sucede. Este, y cuando digo sucede, no como verlo con carácter de estigma, ¿no? Sino es muy frecuente la impactación emocional con todos los cambios, con todos los desafíos. Es uno de los aspectos que más nos vulnera a nosotros los adultos, nuestra salud mental en el proceso migratorio. Entonces, considera todos estos factores que también están acompañando a los más pequeños cuando ya salieron de su país de origen y están en el país de acogida. Y aquí nosotros los padres tenemos un papel fundamental. Y cuando digo fundamental, es esa responsabilidad que tenemos de estar nosotros bien, de tratar de reponernos, de buscar ese soporte, ese amortiguador social, de buscar ayuda, de reconocer que si nosotros no estamos bien en nuestro proceso migratorio por las razones que sean, pues tenemos que mejorarnos por nosotros, por nuestra pareja si la tenemos y por nuestros niños que están a nuestro cargo. El papel de los padres o de las figuras de apego durante la migración resulta central, ya que son ellos la única referencia, el único sostenimiento que tienen los niños y que lo hacen mantener constante y lo hace estar en seguridad. Somos los padres que transmitimos esa seguridad. Orientar a los padres sobre el proceso que están viviendo con sus hijos debido a la migración y a las formas o las maneras o las herramientas que tienen que desplegar, que tienen que aprender para acompañarlos en esa etapa de la transición resulta vital. Entonces, tenemos una gran responsabilidad cuando decidimos migrar en familia o cuando migramos solo y tenemos que recibir a nuestra familia, porque se habla también y se ve cada día más las reagrupaciones familiares. Entonces, cuando tenemos esos desafíos también, cuando tenemos que recibir a nuestros hijos que se quedaron, en el caso de nosotros los venezolanos, y podemos traerlos de vuelta a nosotros, enfrentando también esos desafíos de que ese niño o ese adolescente viene con desarraigo, viene con cosas que dejó en Venezuela, viene con muchos cambios y se está enfrentando a nuevos cambios en su proceso de ajuste o su proceso de aculturación en el país de acogida. Y la anterior, para ir cerrando, la siguiente, ¿cuándo buscar ayuda de un psicólogo o de un terapeuta especialista en la inmigración? Un terapeuta, sí hay muchos coaches, muchos profesionales del área de la salud integral, que no solamente son psicólogos, puede ser un psiquiatra, puede ser un enfermero capacitado, puede ser un coach o puede ser un maestro que tenga trabajo o en formación con población migrante, ¿no? Pero ¿cuándo buscar la ayuda de ese profesional para tratar un niño o un adolescente que esté presentando esos indicadores o esos síntomas? Cuando vemos a ese niño o a ese adolescente con cambios bruscos en el estado del ánimo, eso que se describe en la bibliografía como esa la labilidad o esa irritabilidad, pero no es ese humor rabioso esporádico, sino un humor rabioso, como un humor quejumbroso, el niño se queja mucho, siempre está irritable, está de mal humor, nada lo consuela, que es un indicador importante, que no está relacionado con un juguete, que no está relacionado con una salida, sino que es una constante en la expresión anímica del niño. Si bien también el niño luce triste, con cierta dificultad para disfrutar aquello que le daba gusto, que le daba placer, el niño que se aísla, el niño que no quiere hablar, el niño que deja de salir a jugar, el niño que empieza a dejar de comunicarse, lo vemos más común en los adolescentes, aunque hay un ensimismamiento, un retraimiento natural
esperado, no como indicador patológico en la adolescencia, pero si vemos que ya ese adolescente no tiene ningún gusto, no quiere ir a la escuela, no quiere salir con los padres, pues no quiere salir de la habitación, no quiere socializar, ya ahí vemos un indicador importante que hay que hacer seguimiento. Cuando el niño o el adolescente muestra o manifiesta sentimientos de frustración o de sentirse inadecuado, de no encajar, de no estar a gusto, cuando muestra niveles de ansiedad o miedo, los ataques de ansiedad y los ataques de pánico también suceden en niños y en adolescentes. Eso no es solamente en el caso de los adultos. Los niños también manifiestan tristeza o depresión, así como ansiedad. Cuando se niegan a ir a la escuela, sobre todo que si eran actividades que en su país disfrutaban. Eso lo vemos al comienzo. Mis hijos lo presentaron. Cuando les tocó comenzar la escuela americana, pues era un proceso doloroso para mí y su papá y para ellos, porque sabíamos nosotros como psicólogos que los teníamos que llevar todos los días, pero ellos no querían ir, lloraban, no entendían, querían quedarse en casa, aparte que venían de una pandemia muy larga, una cuarentena que dejó de ser cuarentena, y estaban muy cómodos y a ellos les tocó migrar en pandemia, o sea, protegiditos con mamá y con papá. Cuando mis hijos comenzaron la escuela, fueron meses muy duros porque no querían, no entendían el sistema, no entendían el idioma, no entendían por qué no podían estar en casa con mamá y con papá. Entonces ese proceso hay que llevarlo con, con amor, con una resistencia, entendiendo, con una comunicación abierta, en mi caso, pues yo tengo dos niños, con ambos, con el niño, canalizar las angustias que uno como padre o como madre pueda tener, bien sea con el maestro, con el coordinador, con alguna figura en la escuela y buscar ayuda en el caso de ser necesario y consultar con un especialista si la situación pues no puede ser manejada con los recursos que tengan los padres. Y pues algunos casos incurrir a conductas de riesgo, bien sea porque el niño ha sido objeto de acoso escolar o de hostigamiento o de segregación social, que también son prácticas vinculadas al bullying, ¿no? Al acoso escolar. Entonces, tener atentos estas señales que pueden darnos como esas banderas rojas, qué pueda estar pasando en mi niño o en mi adolescente migrante, ¿no? O sea, la condición de migración siempre los va a acompañar, pero si vemos estos indicadores, es ya un motivo para abrir el canal de comunicación con ese niño, aunque sea pequeño, para indagar, explorar, ir más allá de esos síntomas, ver tres aspectos que son fundamentales e importantes que yo siempre lo comparto con los padres, que es la intensidad, la duración y la frecuencia de las conductas. Entonces, estos tres parámetros son importantes para decir, mira, esto no es algo reactivo, esto no parece ser algo situacional, eso parece ser algo que se está cronificando y no esperar que se cronifique o que aparezca una situación pues que se nos escape de las manos, sino empezar a detectar estas banderas rojas, hacer seguimiento, abrir canales de comunicación con nuestros hijos, eh, bien sea en el hogar, ir a la institución educativa, conversar con los compañeros, con los referentes, otros familiares que nos puedan dar también algún factor de referencia de que se observa al niño con cambio. Entonces, aquí la palabra central es la prevención, y buscar la ayuda, que es algo que es fundamental que tengamos con niños. No importa su condición, si son migrantes o no son migrantes, cuando un niño está presentando síntomas, ya hay que hacer algo al respecto.
Y cierro mi presentación con dos imágenes hermosas de dos niños que llevan nuestra bandera. Y, y por qué cierro con nuestro gentilicio, con nuestra bandera, porque nosotros como padres, como migrantes, como profesionales, como trabajadores, como seres humanos, como seres sujetos de derecho también, tenemos que velar, proteger a todos nuestros niños venezolanos migrantes y los que no son venezolanos igual. Tenemos una gran responsabilidad de cuidarnos nosotros, de buscar mejorarnos en nuestro proceso, de ir tomando conciencia, de hacer esa red amortiguadora que es tan eh, vital en nuestro proceso de reconstrucción como migrantes, en nuestra nueva identidad, porque en la medida en que nosotros logremos hacer un recorrido migratorio este, exitoso, correcto, cada uno le va a poner el adjetivo en función a sus propósitos y sus metas, estamos abriendo un camino de oportunidades también para los más pequeños. Y estamos haciéndole eso, ese camino que deseamos que tengan de oportunidades este, en el acompañamiento y en el cuidado. Entonces, cierro con la palabra que para mí es vital. Hay que proteger a nuestros niños, hay que cuidarlos, hay que atenderlos, este, para que su proceso migratorio eh, sea el más adecuado dentro de todos los cambios y todas las situaciones que van a tener que enfrentarse. Gracias. Gracias a ti, Adriana. Excelente presentación. Permíteme entonces, y hago aquí la pausa con la grabación para que entonces abramos el espacio a las preguntas y respuestas que las personas que nos acompañan en nuestra celita Zoom a bien tengan hacerte.